Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi Story Channel y vamos a continuar con estas dinámicas que me parece bastante interesantes y diferentes. Es una manera también para empezar a comprender algunas cosas. Por ejemplo, Elohim. Se habla mucho de este término Elohim, sobre todo en estos últimos tiempos, que se ha ido revelando esa palabra original hebrea, la cual han traducido como Dios. Y respecto a si es o no es plural, se ha discutido muchísimo y este tipo de discusiones de temas bíblicos pueden ser interminables. Pero vamos a ver si con este ejercicio de hoy logramos deducir, logramos entender, percibir o intuir si esta palabra es o no es plural. Bien, comencemos por el principio, por el Bereshit o por el Génesis. Esa primera frase tan importante del Génesis que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así es como lo vamos a encontrar siempre en nuestras Biblias, como Dios. Pero yo ya les he indicado que cuando ustedes vean la palabra Dios, sabemos que se trata de, como han traducido el tetragrama o tetragramatón con la Y, la H, la W y la H, que ya les he indicado que se han puesto vocales en distintas posiciones, entonces puede tener distintas pronunciaciones, buscando sobre todo la manera de pronunciarlo, pero donde como más la vamos a encontrar comúnmente en nuestras Biblias es como Yahvé, pero dejémoslo por ahora así. Ya tenemos en el principio Yahvé, que es como también han llamado al Elohim. A ver, vamos a hacer una aclaración importante. Sabemos por lo que hemos ido estudiando que a un cierto punto la religión judía, o mejor la tradición judía, ha dejado como a Yahvé como el único Dios, el único. De manera que siempre que encontramos Yahvé o Dios o el Señor Altísimo, para ellos todas estas denominaciones quieren decir el mismo Dios o el mismo Elohim, uno solo, único. De manera de que nosotros vamos a ser muy respetuosos de esta tradición y vamos a reducirnos al mínimo en esta especie de conteo, porque vamos a realizar un conteo de los Elohim. Vean qué interesante este ejercicio, pero para poderlo hacer de una manera que no sea exagerada o que podamos alejarnos demasiado de lo que es la tradición judía, vamos a reducir al mínimo las supuestas cantidades que podamos encontrar. Pero cuando tengamos la certeza, vamos a dejar ese número. ¿Les parece bien? Bueno, entonces comencemos con en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí tenemos a un Elohim, uno solo. Ahora nos vamos a dirigir al Génesis capítulo 3, versículo 22, donde dice, según también la traducción que ustedes tengan en sus manos, dice, y Jehová Dios pasó a decir, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo, como uno de nosotros. Como ya les había dicho antes, la tradición determina que Elohim, el término Elohim se refiere a un solo individuo. De manera que aquí es un poco particular, porque este individuo estaría hablando consigo mismo, está diciendo, miren que el hombre está siendo como uno de nosotros. Está hablando además en cantidades. Se ha discutido mucho acerca de la pluralidad o singularidad de Elohim. ¿Y qué se ha argumentado para decir que es un plural? Se dice que es un plural de majestad. Si ustedes vieron aquí en el canal el video donde les hago ver el debate entre los teólogos y Mauro Biglino, habrán visto que Monseñor Abondios dijo que los reyes en una larga tradición o los papas
se han dirigido al pueblo como vosotros o nosotros para hacer distinción entre ellos y el pueblo. Por ejemplo, que la reina dice, nosotros hemos decidido. Esto se llama el singular de majestad. Entonces, quiere decir que los reyes y los papas decían nosotros cuando se referían a ellos mismos, a un solo individuo. ¿Será que los hebreos estaban hablando en un plural de majestad cuando escribieron que el hombre estaba pasando a ser como uno de nosotros? ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que, bueno, a mí me parece no, los eruditos siempre se han pronunciado respecto a que ellos nunca en esa época usaban ese plural de majestad. Eso no se utilizaba, eso se usó más que todo pues en el medioevo y mucho más adelante y todavía como un formalismo para los papas y los reyes. Pero en el lenguaje bíblico ese plural de majestad no existe, así que nos tenemos que olvidar de eso. Por lo cual tenemos que al menos seguir pensando que había un Elohim. Dejémoslo por ahora en un solo Elohim, a pesar de que vimos ese texto allí. Ahora vamos a pasar al texto Génesis capítulo 6, versículo 4, donde dice, los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días. Un día tenemos que regresar a este texto para analizarlo porque se han cometido algunos errores respecto a lo de los Nefilim, que nos hemos confundido bastante. Pero bien, aquí dice, los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos del Dios verdadero, ¿los hijos de quién? Del Elohim, Yahvé sería, los hijos del Dios verdadero, continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos a estos hijos del Dios verdadero. Estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad los hombres de fama. Entonces sería en realidad los hijos de los Elohim, porque ya lo dijimos, Elohim es un plural. Entonces los hijos de los Elohim, ¿qué podrían ser según ustedes? Pues eran Elohim. Ellos también eran Elohim. De manera que si los hijos de los Elohim está hablando, no está diciendo que tuvieron un hijo, tuvieron hijos, estamos hablando de varios Elohim, que tuvieron varios hijos y los llamaban los poderosos, que eran personas muy violentas. Pues será que podremos al menos para seguir siendo gentiles con la tradición monoteísta, digamos que al menos se trata de dos. Estamos reduciendo al mínimo como un múltiplo. Estamos reduciendo al mínimo la cantidad. Sabemos que se trata de un plural y nos podemos imaginar que se trata de varios individuos, tal vez decenas, seguramente decenas, pero les repito, vamos a hacer el mínimo en cantidad para no alejarnos demasiado de lo que es la tradición. Entonces, Génesis capítulo 11, versículo 7 dice, vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje, para que no escuche el uno el lenguaje del otro. Aquí está hablando el Elohim y está diciéndole a quienes, pues a otros Elohim, vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje. Se están refiriendo a estos hombres que se estaban rebelando, que estaban haciendo esta torre para subir al cielo y batallar contra los Elohim. De manera que aquí nuevamente está hablando en plural y no es un plural de majestad, es un plural real. Entonces, si aquí el Elohim está hablando a sus colegas, digamos que fuera solo ese Elohim que está hablando con otro Elohim, como les digo, siempre para reducir al mínimo esa cantidad, pues pongámoslo en paréntesis, al menos podrían tratarse de dos. Yo pienso que sí. Este Elohim, estamos aquí en la situación de Babel, le dice a otro, bajemos, bajemos. Bajemos, vamos a ver qué están haciendo esos allí que están organizando una revuelta, una rebelión contra nosotros. Vamos a ver.
Entonces vamos a decir que era este Elohim con otro Elohim, con su colega. Al menos, al mínimo mínimo eran dos. Ahora nos vamos a dirigir a Génesis capítulo 14, donde Abraham está dando juramento ante el Altísimo. Ya les había mencionado en otro ejercicio que cuando hablamos del Altísimo, el Altísimo, estamos hablando de ¿quién? De Elión. En algunas traducciones van a encontrar Yahvé, pero no es correcto, porque si nosotros vamos a mirar en los textos de Qumran, que son mucho más antiguos que los textos masoréticos, allí Abraham está jurando ante Elión, no ante Yahvé. Yahvé ni siquiera aparece en esos textos, de manera que es ante Elión que está jurando Abraham. Así que vamos a añadir a Elión. Elión sería otro Elohim y lo vamos a contar aquí. Vamos a poner aquí a Elión. Recordemos que cuando lo llaman el Altísimo, ¿no? Altísimo es en realidad Elión. Ahora nos dirigimos a Génesis capítulo 31, versículos 44 y 53, donde se está narrando que entre Abraham y Nacor se están haciendo un pacto. Ellos se están poniendo de acuerdo porque no quieren guerra. Entonces se ponen de acuerdo y trazan una especie de frontera. Y en ese acuerdo ellos pactan con que el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor sea como el juez o mediador de ese pacto que ellos están realizando. O sea que aquí ya estamos hablando de tanto un Elohim que es el de Abraham, que obviamente se trata de Yahvé, pero también hay un otro Elohim que es el de Nacor. Entonces es justo poner otro Elohim, que sería el Elohim de Nacor. Vamos a ponerlo aquí. Pongamos Nacor. No sabemos cuál sería el nombre de este Elohim, pero sabemos que es distinto al de Abraham, que es este, que es Yahvé. Y aquí, siempre en Génesis, en la primera parte del capítulo 32, después de que Abraham y Nacor realizan este pacto, se arman dos campamentos. Y en algún momento Jacob estaba caminando y se encontró con los mensajeros del Elohim. Aquí van a decir los ángeles de Dios o los mensajeros de Dios, pero bien sabemos que cuando hablan de Dios están hablando del Elohim. Y después de que Jacob encuentra a estos dos malaquim, estos dos mensajeros de los Elohim, llama a ese territorio, lo llama Mahanaim, que significa dos campamentos. O sea que estos campamentos eran de los Elohim, porque Jacob cuando ve a los mensajeros entiende que estos campamentos son de los Elohim. Y en esto el erudito Rashi de Troá está totalmente seguro de que se trataba de dos campamentos que estaban como cuidando esas fronteras, los dos campamentos de los Elohim. De manera que estamos hablando de campamentos. Cuando nosotros decimos campamentos, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente tiendas o carpas, como decimos hoy día, carpas o tiendas. En fin, son, digamos, moradas de personas. Se nos viene a la mente un cierto número de personas. Así que siguiendo aún esa norma que les comentaba del inicio de restringirnos al mínimo en cantidad, digamos que se puede tratar de que en un campamento había un Elohim y en el otro había al menos otro Elohim. Es un poco ridículo pensarlo porque si ustedes lo piensan, cuando le dicen hay un campamento militar, ustedes no se imaginan a un militar. Pero vuelvo a repetirles que vamos a tratar de estar muy restringidos en esta regla del mínimo, el menor número, para seguirnos ciñendo un poco a la tradición que dice que son monoteístas. Entonces, por respeto, vamos a decir, bueno, al menos uno en cada campamento, por lo menos había uno, ¿verdad? Podemos pensar eso, pero seguramente eran decenas, obviamente.
Bien, ahora nos vamos a dirigir al capítulo 35 del Génesis, donde el Elohim está hablando a Jacob y le dice, ve a Betel y construye un altar al él que se te apareció cuando tú estabas escapando de Saúl. Por lógica, podríamos pensar que este Elohim no está hablando de sí mismo en tercera persona. O sea, es como ustedes le dicen digamos, a una persona, un amigo, una amiga, ve a la tienda y cómprale a ella una gaseosa y se la traes. Y está hablando de ella, de esa persona. No, no. A ver, este Elohim le dice a Jacob que vaya a Betel a construirle un altar a ese él que se le apareció cuando estaba huyendo de Esaú. Aquí sí tenemos que definitivamente poner al menos uno porque nos están indicando un él, de manera que vamos a poner un 1 con total seguridad, porque el Elohim le está diciendo que construya un Betel a un él. Bien, entonces estamos seguros que al menos es ese 1. Ahora nos vamos a dirigir a Éxodo, el capítulo 15, el versículo 11. Está hablando Moisés. Dice, ¿quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es como tú? Entonces, aquí estamos viendo que Moisés se dirige a Jehová o Yahvé. Ya sabemos que Jehová es un modo ya que después se insirió para nombrar a Yahvé, pero es Yahvé. Moisés le está diciendo, ¿quién como tú? Cuando decimos ¿quién como tú? Estamos haciendo una comparación, ¿verdad? Entonces, es interesante porque aquí en este texto también nos damos cuenta que hay más de uno, hay más de un Elohim y lo está comparando. Pero vamos a dejar todavía ese número, no vamos a añadir un número más. Y ahora vamos a dirigirnos a Éxodo, el capítulo 15, el versículo 11, que dice, ¿quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién entre los dioses? Ya sabemos que Jehová es Yahvé, pero bien, aquí vamos a concentrarnos en este plural. ¿Quién entre los dioses es como tú? Aquí estamos hablando en un plural real y podemos decir que al menos, entre esos dioses tendría que haber dos, porque de otra manera no sería plural. Para reducirnos al mínimo del plural vamos a poner al menos dos. Lo ponemos entre paréntesis porque no sabemos exactamente a cuántos dioses se refiere Moisés. Y si miramos en Éxodo el capítulo 18, vemos que Yetro, el suegro de Moisés, también hace una comparación entre su Dios y otros. O sea que está haciendo una comparación con otros dioses, otros Elohim. De manera que vamos a mantener ese número 2 en un paréntesis porque no sabemos cuántos de esos dioses son. También en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, se dice que no seguirás a otros dioses. Cuando Yahvé le está dando los mandamientos a Moisés, no seguirás a otros. Ahí también podemos pensar que hay varios, que hay una cierta cantidad. Podríamos pensar que se podrían tratar de al menos dos, porque dice no seguirás a otros dioses distintos. Entonces vamos a poner la posible cantidad de dos. Aquí hay un texto bastante fuerte, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 en adelante, donde Yahvé hace ver que no quiere absolutamente que sirvan a otros Elohim. Dice aquí, en caso de que tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa estimada, o tu compañero, que es como tu propia alma, tratara de atraerte en secreto, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que tú no has conocido, ni tus antepasados, algunos de los dioses de los pueblos que están en todo en derredor de ustedes,
los cercanos a ti o los lejanos de ti, desde un extremo del país hasta el otro extremo del país, no debes acceder a su deseo ni escucharle, ni debe tu ojo sentirse apenado por él, ni debes sentir compasión, ni cubrirlo protectoramente, sino que debes matarlo sin falta. Tu mano debe ser la primera de todas en venir sobre él para darle muerte, y la mano de todo el pueblo después. Bueno, no es compasible para nada, no es muy amoroso este Dios que están diciendo aquí, que supuesto Dios, pero lo que nos importa es que había otros Elohim, a los cuales él no quería que su pueblo fuera a adorar. Y si tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu hijo te invitaba a servir a esos otros Elohim, tú mismo tenías que acabar con la vida de tu familiar. Y si vamos a Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 12, dice: solo Jehová siguió guiándolo y junto con él no había ningún dios extranjero. Este es el momento en el cual Yahvé recibe de Elión al pueblo de Israel para que sea su pueblo, para que esté bajo su gobernación. Y aquí dice que Yahvé lo guió solo, que no recibió la ayuda de otros Elohim, como dice aquí, dioses extranjeros. Aquí estamos hablando de varios Elohim, varios dioses extranjeros. Pero bueno, dejemos todavía esta cantidad, no vamos a añadir más. Sin embargo, esto nos va dando pistas si es o no es un individuo o si son varios. Si nosotros nos dirigimos aquí al capítulo 17 de Deuteronomio, allí está dejándonos ver cómo Moisés está furioso con el pueblo de Israel porque han servido a otros Elohim, porque han decidido servir a otros, a dioses extranjeros, dioses distintos, desconocidos y recién llegados. Vean qué interesante eso. O sea que eran Elohim nuevos. Está hablando de varios Elohim diferentes. Ahí me parece que es clarísimo, es inconfundible el plural, no podemos confundirnos, de manera de que cómo no al menos añadir en este caso, estamos hablando de nuevos Elohim, añadamos al menos el mínimo que serían 2. Lo ponemos entre paréntesis. Pero díganme ustedes si no hay la seguridad de que están hablando en plural. Allí no se puede hablar de un supuesto plural de majestad. Está hablando de una cantidad, de un número de individuos. No nos dice exactamente cuántos, pero dice dioses nuevos, extranjeros, recién llegados, además, recién llegados. Entonces no podemos poner en duda la pluralidad de estos términos. Y en Josué 24:20 también podemos ver claramente cómo Josué se dirige al pueblo y los está invitando a servir a su Elohim Yahvé. Porque al parecer, pues como les mencionaba ya, había varios Elohim extranjeros, nuevos, recién llegados, etcétera, etcétera, y desconocidos. Había muchos Elohim, al parecer. De modo que Josué está invitando al pueblo a seguir a su Elohim. Al final nos damos cuenta también que alguna rama de la familia de Abraham, algunos de esos miembros de esa rama familiar estaban siguiendo a otros Elohim. Entonces al final pues Josué dice, decídanse ustedes por a cuál seguir, pero les dice y les advierte que según su decisión, pues ellos sufrirán las consecuencias. Entonces, pues al final dicen, no, nosotros seguimos a Yahvé. Entonces, podríamos decir que al menos uno, aunque ahí están hablando en plural, están diciendo que había otros Elohim, otros dioses que ellos querían seguir, que debían escoger entre Yahvé y esos otros, pero para seguir con esta norma de restringirnos al máximo y poner el número mínimo, digamos que podemos decir que al menos uno más, un nuevo, uno distinto había. Sí, yo pienso que sí.
y lo vamos a poner entre paréntesis, ya no nos cabe aquí, lo vamos a poner por acá, porque claramente allí Josué está haciendo, poniéndoles delante la decisión entre Yahvé y otros, pero nosotros entre esos otros vamos a decir que era solo uno, como para no exagerar el número. Y si nos dirigimos aquí a Jueces capítulo 16, versículo 23, vemos que los filisteos se reunieron para ofrecer un sacrificio al dios Dagón. Era su dios, o sea, su Elohim, Dagón. Ya tenemos un nombre aquí, distinto, interesante. El Elohim, ¿dónde lo ponemos? Elohim, Dagón. Tal vez ustedes lo han oído nombrar, si ustedes son de esas personas que investigan mucho, seguramente lo han visto. En Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a encontrar otro nombre, y es Rimón. Ya tenemos Dagón, Rimón. Es otro Elohim, Rimón. Y si vamos a Primera de Reyes 15:33, vamos a encontrar a Camosh, o Camosh, no sé cómo se pronuncia Camosh o Camosh. También está Milcom, y también había un Elohim femenino que era Astarte. Pongámosla aquí, Astarte. Ustedes ya no estarán viendo nada a este punto, pero después yo se los voy a poner en pantalla para que lo puedan ver claramente los nombres y distinguirlos. Y si todavía nos quedan dudas acerca de la pluralidad de todos estos individuos, acerca de que eran varios individuos los Elohim, ustedes se pueden dirigir a Salmo capítulo 82, donde se habla acerca de una asamblea. Este texto es bien interesante porque los eruditos después lo han querido hacer pasar por una asamblea de jueces, pero esto no tiene ningún fundamento. En ninguna parte no hay alguna referencia que nos pueda decir que se trataba de jueces. Y claramente era la asamblea, en algunas Biblias lo vamos a encontrar como la asamblea de los dioses. Y nosotros los vamos a llamar los Elohim, porque en realidad era una asamblea de los Elohim. Y uno de los Elohim, el que estaba presidiendo esta asamblea, estaba muy enojado con ellos, porque al parecer no estaban haciendo un buen trabajo. Y les dice, pero ustedes ¿qué vienen a decir? Si ustedes también mueren como los Adam, ustedes también mueren como los hombres. Allí nos damos cuenta de un dato también interesante, y es que entre los Elohim y los humanos no hay diferencia en cuanto a que mueren. Ellos mueren como nosotros. Seguramente, y ya también hemos visto en algunos videos que los Elohim tenían una duración mucho más larga respecto a la de los seres humanos, pero allí les está recordando su mortalidad, cosa que no era ajena tampoco a los otros dioses de las otras culturas o los semidioses. Ellos morían también. De manera que aquí tenemos un dato interesante. Había una asamblea. En una asamblea, ¿cuántas personas podría haber, según ustedes? Al menos quien presidía era uno. Y digamos que, voy a decir algo ridículo, pero en una asamblea, digamos que hubiera al menos uno o dos, por lo menos. Entonces nos damos cuenta, amigos, que en realidad no se trataba de un solo individuo. Cuando nosotros hacemos la lectura bíblica bajo la dirección de personas que nos guían, pues podemos perder muchas cosas que son bastante importantes para comprender un poco al menos acerca de toda esa historia que nos están narrando allí, porque con estos libros guías que nos dan, con esta literatura, supuestamente para entender que en realidad es una interpretación lo que nos están dando, para entender la Biblia, pues
nos vamos a perder de todos estos datos, de que había muchos Elohim en la tierra en aquella época. Y si ustedes van a mirar en las historias hebreas, el historiador Flavio Josefo, él escribió acerca de cuando los Elohim se fueron. Esto es bien interesante porque él describe cómo se fueron los dioses, cómo se fueron los Elohim y abandonaron el templo de Jerusalén. Él da la descripción de todo cómo sucedió. Y también esto lo confirma Tácito, que es otro escritor, otro historiador, que son fuentes no bíblicas. Y todo esto nos lleva también a relacionarlo con algo que tal vez ustedes no se imaginarían nunca, que son los dioses nórdicos. Es una historia muy interesante, muy apasionante, que espero poder realizar y desarrollar aquí en el canal, porque es una de las investigaciones que ha realizado Mauro Biglino, interesantísimas, junto con otros estudiosos, acerca de esta teoría, porque justamente en esa época, que fue el 70 después de Cristo, cuando partían los Elohim de Jerusalén y abandonaban Jerusalén mientras entraban las tropas romanas, porque fue como un cambio de comando, ellos se dirigen hacia el norte posiblemente. ¿Por qué tenemos esa pista? Porque justamente en esa época, según las narraciones de la mitología, leyendas, como lo quieran llamar, nórdicas, justamente en esa época llegaron los dioses de ellos. De manera que es interesante descubrir todo esto, ya que nos han inculcado este concepto del monoteísmo a partir de la Biblia, de todos estos dogmas y todas esas enseñanzas que nos han transmitido a partir de las religiones basadas en la Biblia. Bien, amigos, aquí en esta sopa de letras y de números terrible, que soy muy caótica cuando escribo, pues se deducen más o menos unos 22 Elohim. Lo que yo les quiero decir es que este ejercicio que extraje de algo que realizó Mauro Biglino en su canal, que me encantó porque nos hace ver que son varios individuos, que no se trata de uno solo, ni de dos ni de tres, sino de varios, de decenas, al menos. Pero también me gusta ese mecanismo que él realiza, porque no está diciendo, digamos, números muy fantasiosos, simplemente es algo casi simbólico, porque son números simbólicos de cantidades seguramente mayores, porque como ya les había dicho, en un campamento no puede haber una tienda, un general, un militar, un Elohim, no. Seguramente eran mínimo, como mínimo decenas, tal vez centenas y quién sabe. Pero nos pudimos dar cuenta, espero que ustedes se hayan dado cuenta y hayan notado que hay varios individuos. Y pues interesante Astarte, porque ya tenemos una femenina, y de todas maneras, pues si nosotros nos vamos a ver las tablillas sumerias, pues allí también había Anunnaki femeninas y masculinos. Entonces ellos sí no escondieron toda esa pluralidad de individuos que llegaron a ellos y que les transmitieron tantas cosas. Aquí yo los espero nuevamente, amigos, con más historias, más misterios, más cosas interesantes que desvelar, más ejercicios y dinámicas, y ya me dirán ustedes si quieren que traiga otros temas en particular. Yo cuando los leo estoy muy pendiente de sus comentarios, y no crean que no los tengo en cuenta. Yo voy tomando nota de los temas que ustedes me han sugerido, porque son súper interesantes y yo diría que son esenciales para que los tratemos en este canal y los podamos debatir. Y ustedes con sus comentarios es una manera de retroalimentación para que esto no sea unilateral, sino que sea también de interacción. Un gran abrazo, amigos, y hasta pronto.